¿Qué onda? Hoy estamos haciendo un pan dulce con coco rallado por dentro. Vamos a empezar poniendo 2 tazas de harina. Vamos a utilizar tres, pero ahorita solamente voy a poner 2 tazas. Media taza de azúcar, 3 cucharadas de mantequilla, 3 yemas de huevo. En 1 o 2 cucharadas de agua vamos a poner 1 cucharada de levadura seca. Esta vez lo voy a hacer a mano para mostrarles cómo se puede hacer. Voy a empezar mezclando las yemas con la mantequilla y el azúcar. Y según voy mezclando, voy tomando un poco de la harina. Hay que lavarse las manos muy bien antes de hacer esto y cuando se termina también. El uso de los guantes no le garantiza a usted que sea más limpio. Ya a este punto voy a agregar la levadura que puse en agua y 1 taza de yogur, que es yogur simple. Yo estoy utilizando yogur Greco. Yo utilizo yogur en algunas recetas de pan para poder aumentar la cantidad de proteína. Ahora voy a agregar aproximadamente 1 cucharada de vainilla. Y como les había mencionado antes, vamos a utilizar 3 tazas de harina y la última taza la vamos a poner al final porque esta masa es un poco más pegajosa por el yogur. Entonces la última taza de harina la voy a ir poniendo de poco en poco. Y como les he mostrado antes, así es como yo amaso de lado a lado, se hace mucho más fácil hacerlo. A cierto punto van a sentir que la masa todavía está un poquito pegajosa, pero no se vean tentados a poner más harina. Simplemente ponen la masa en el recipiente tapado con un plástico o con una toalla mojada y la ponen a reposar por 1 hora. Ahora vamos a mezclar 1 taza de coco rallado seco sin azúcar con 1 taza de leche. Dejan el coco rallado reposar por unos 15 minutos. Luego en una olla a fuego medio van a poner la mezcla del coco con la leche, 1 taza de azúcar morena si el coco rallado que están utilizando es sin azúcar, media cucharadita de clavos de olor en polvo y media cucharadita de canela en polvo. Y lo cocinan por aproximadamente 20 minutos. One hour later. Ya ha pasado 1 hora. Ahora vamos a cortar la masa, a hacer las bolitas. Como la masa es pegajosa, pongan harina en la superficie y en las manos. Y vamos a cortar aproximadamente 12 piezas. Y vamos a hacer las bolitas. Ya con las bandejas preparadas con papel mantequilla, aquí les muestro cómo quedó el coco rallado dulce. Me voy a poner mantequilla en las manos para poder estirar cada bolita. Ya no necesito más la harina. Les voy a mostrar 2 formas de cómo yo hago este pan. Yo estiro la bolita más o menos así y pongo de 1 a 2 cucharadas de el coco rallado. Luego la enrollo y de los lados la cierro un poquito. No hay que cerrarla completamente porque cuando está en el horno el dulce va a hervir y necesita un orificio para poder respirar. Y la manera más común que la hago es haciendo la tortillita, poniendo el coco en medio y luego la cierro como si fuera un pañal. Esta bolita ya en el horno se va a abrir. Si lo hacen así, pueden hacerle una cortada con el cuchillo
o si no simplemente medio lo cierran así como lo estoy haciendo yo. Al final se va a abrir porque como les mencioné, el coco ya con el azúcar necesita respirar. Si no le hacen el orificio se va a abrir. Entonces la parte donde se cierra con la mano debe ir encima para que cuando se abra se vea como una piscina. Cúbralas y déjalas reposar por aproximadamente media hora. Ahora voy a mezclar 2 cucharaditas de leche con una clara de huevo. Ya a este punto el horno tiene que estar caliente a 350 grados Fahrenheit. Ahora le voy a pasar la brocha a cada uno de los panecillos y les voy a poner encima azúcar granulada y ajonjolí. Vamos a hornearlos por aproximadamente entre 20 a 25 minutos. Luego los dejamos enfriar un poco y ya están listos para disfrutarse. Se pueden poner en el refrigerador para mantenerlos frescos. Espero que les haya encantado esta receta. Nos vemos para la próxima. Bye bye.